en este su programa Jornada 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, aquí hemos tratado mucho el problema de las viviendas, sobre todo desde el punto de vista de la maquilla del desarrollo urbano, pero queremos verlo también desde el punto de vista del doble fraude que se cometió en las ventas de 600.000 viviendas entre el 2000 y el 2012. Para eso vimos una gente que conoce mucho de esto. Así es, de un frente de vivienda que se creó a raíz de que estos vecinos pues fueron defraudados y que no han visto una respuesta justa, bueno, ninguna respuesta por parte de las autoridades. Así que bueno, vamos a ver la entrevista con uno de estos vecinos que constantemente está denunciando irregularidades y que incluso ha presentado varias denuncias contra autoridades. Vamos a ver qué nos comenta. La sobrevaluación se entiende porque no se contrataron los seguros. En cada contrato hipotecario el notario público tuvo que haber acreditado la póliza del año cuando se firmó el contrato y el contrato de los seguros. Al no aparecer los seguros y la póliza, nosotros siempre argumentamos que no había contratos y que por lo tanto no podían quitarnos las viviendas, cosa que resultó así. Los jueces nos comenzaron a absolver de los seguros y nos dimos cuenta que las casas estaban sobrevaluadas. Sociedad Hipotecaria Federal en el 2008 hizo un estudio que se llama Método de Detección de Fraude por sobrevaluación del valor de las viviendas y reconocía que la sobrevaluación se había dado. Lo que le faltaba a ese estudio es que era por falta de los seguros, porque como las aseguradoras no les iban a dar un valor a lo que no estaban valoradas las viviendas, ninguna aseguradora en ninguna parte del país otorgaron estas pólizas y estos contratos de seguro, en 40 y 50%. Bueno, aquí en el Estado de México son las 600.000 casas que están otorgadas. En el país fueron 10 millones de viviendas durante el 2000-2012, 5 millones están desocupadas y 5 millones vivimos en ellas. El Infonavit, el Fobiste y Sociedad Hipotecaria, cuando le dan el crédito a una Sofol, Sociedad se lo da 3% y la Sofol nos los presta al 12%. Entonces imagínense, 12% y todavía la casa sobrevaluada, en nuestras espaldas siempre estuvo una lápida más pesada que la del Pípila. Pero, sí, claro, fue un saqueo en donde se enriquecieron estos grupos, pero son intocables. Quiero decirle que los créditos que se dieron de Sociedad Hipotecaria Federal llevaron a endeudar al país, porque el financiamiento del dinero que iban a Sofoles y a adquisición de viviendas vienen del Banco Mundial en la política de endeudamiento externo que México establece. Es decir, se endeudó México para comprar casas sobrevaluadas, casas basuras y para todavía vernos el pelo, ¿no? Nosotros ya hemos ganado en los tribunales, nosotros ya tenemos en vísperas la consignación. ¿Quién la ha estado analizando desde la perspectiva del Poder Judicial que analiza el actuar de un ministerio público? Los jueces. Ese es el proceso de pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución. Y Erubiel todavía no se rasca las manos porque todavía no se derrama la manteca. Por eso el secretario de Desarrollo Urbano se está frotando las manos para que estas desarrolladoras puedan entrar al concurso mercantil, se les siga dando dinero para que sigan haciendo este tipo de casas basura, ¿no? Pero no, un diagnóstico de la situación de la vivienda y exigirle a los organismos como a las empresas privadas que retomen el problema de las denuncias de la sobrevaluación, la falta de contratación de los seguros. Hay gente que se ha muerto, hay gente que se ha accidentado y no les dan la liberación de las hipotecas. En Monterrey le dijeron a un señor, pues póngase la pierna en una prótesis y váyase a chambear. Y tenemos varias personas que han muerto en el Estado de México, ¿verdad? Y están en la espera de su seguro y el seguro nunca apareció. Bueno, hablamos del secuestro de Itzel Selene, hablamos del hostigamiento a invadir nuestras propiedades, hablamos de la presencia de grupos armados en nuestros entornos, tenemos ya vigilantes afuera de la privada donde nació el Frente, que dicen que es el que pone a la gente, pero a nosotros no nos da miedo porque pues nosotros no hemos hecho nada de meternos en los negocios de los malos. Nosotros estamos pidiendo que nosotros estamos defendiendo a las viviendas. Miren, en esta ocasión presentamos solamente una entrevista, pero Humberto Pérez Espinosa conoce mucho, es líder de una organización que agrupa miles de personas que fueron defraudadas precisamente y nos está explicando en qué consiste el fraude. En primer lugar, una por la sobrevaloración de las casas, se las dieron con sobreprecio, y el otro también la falta de seguro, que les cobraron el seguro pero no se lo dieron. Sí, Humberto Pérez Espinosa es uno de los principales dirigentes de este movimiento que busca una vivienda digna y que desde hace años se constituyó a raíz de que adquieren viviendas
y tienen pues muchísimos defectos, se dan cuenta de que están mal construidas, que son caras, que además las empresas a veces creo que ni las terminaron en algunos casos, y que las autoridades no hacen valer las garantías, no hacen valer los contratos que firman, y desde entonces traen una lucha bastante fuerte donde han denunciado a anteriores autoridades en materia de desarrollo urbano principalmente, y la verdad es que las autoridades han hecho caso omiso lamentablemente, porque estos vecinos tienen toda la razón en su lucha. Además, ellos empezaron una lucha no tanto por lo que ahora encontraron, después de tanto buscarle por todas partes, encontraron que las viviendas efectivamente tenían sobreprecio de hasta del 50%, y este 50% desde luego, como también tiene financiamiento, están pagando a 20 años o 25 años un sobreprecio con intereses. Entonces es un saqueo terrible por una parte. Por la otra, como están sobrevaluadas las casas, no pudieron contratárseles seguros, pero a ellos sí les cobraron los seguros. Entonces se han muerto personas que supuestamente con la muerte terminaba todo su deuda, les liberaban su hipoteca y no las han liberado porque los seguros no existen. Sí, la verdad es que es una lucha que tiene años que están entablando y que están pidiendo, exigiendo pues lo justo, ¿no? Se supone que cuando una empresa hace un contrato, las autoridades la obligan a que tenga una fianza con la cual tiene que cubrir los vicios ocultos. Porque hay muchas casas que aunque las entreguen al año ya tienen algunos defectos, que principalmente es por el material de baja calidad que emplean, porque bueno, están vendiendo, como tú lo mencionas, viviendas que son baratas a precios altos. Aquí el problema es que las casas no valen en lo que la vendieron, es decir, se endeudaron la población, las empresas, pero también contaron con la permisibilidad de las autoridades y desde luego de los bancos, incluyendo la hipotecaria federal, que es la que financia a las vivienderas. O sea, él nos decía precisamente que le prestan a las vivienderas al 3% y al final de cuentas los bancos le cargan al que compra la vivienda 12%, ¿te imaginas? O sea, casi le regalan los créditos del gobierno para que hagan negocio los bancos y las vivienderas, pero lo peor es que están pagando casas muy caras que no valen, pues. Sí, no lo valen, y en algunos casos incluso ellos mismos han denunciado que ha habido algunos municipios donde las casas ni siquiera están terminadas, las tienen que entregar con ciertas características y las empresas a veces las entregan a medio terminar, no cumplen con todo lo que se establece en el contrato porque tienen que dar en algunos casos áreas verdes, en fin, varias características que no están acatando y el gobierno no dice nada. O sea, es increíble que lo esté permitiendo, no solamente el gobierno del estado, los municipios, tienen ahí mucha responsabilidad. Por ejemplo, están obligadas a hacer obras de infraestructura, a veces entregan a los que compran las viviendas, se las entregan sin incompleta la infraestructura, pero también incluso cuando los fraccionamientos son de muchas viviendas, tienen obligación de construirle escuelas, clínicas, incluso mercado y otros servicios. Y todo eso, sí, exactamente, incluso dentro, es decir, tienen que construir escuelas cuando son muchas viviendas, como ocurre aquí en los desarrollos numerosísimos que hay, y no les construyen las escuelas, pero el gobierno se las permite. Sí, el gobierno, la verdad es que lamentablemente no hemos sabido que sancione a nadie o que haga valer las fianzas. Incluso la mayoría de las fianzas son de un año nada más. Imagínense, en un año. O sea, las fianzas tendrían que durar al menos 5 años, si no es que más. En otros estados así es. Pero en el Estado de México hay muchísima permisibilidad. Hemos visto que se ha permitido que construyan donde no hay servicios, sobre todo sin agua, que por eso mucha gente pues termina abandonando las casas, claro, también porque a veces se vuelven impagables, casas que son muy pequeñas, que no cuestan lo que... Y queda muy lejos también de la... Y está muy lejos, sí, también, que no hay servicios, que no hay nada, y ahí la empresa, pues es la única ganadora. Sí, bueno, seguramente, tal vez alguna autoridad también, porque no se entiende que no les hagan nada. Claro, yo creo que también el otro problema es que estas casas son de interés social, no son casas, generalmente son de interés social. Entonces, esa casa intersocial sale muy barata, construida fuera de la ciudad, los terrenos son baratos, los servicios no existen, y no sé si se han dado cuenta que luego vemos que dice, no nos presta servicio al ayuntamiento porque dice que no ha recibido el racionamiento, y no lo ha recibido porque no tiene la infraestructura que comprometieron los constructores, las inmobiliarias. Entonces es un problema grave para que al final de cuentas tienen que resolver con dinero público de los ayuntamientos lo que dejaron de hacer las vivienderas, pero el gobierno se lo deja, ¿no? Sí, el gobierno no ha hecho, lamentablemente, no hemos visto que tome acciones contundentes contra las empresas, ni siquiera lo da a conocer. Lo único que da a conocer es una lista donde se señala las autorizaciones para conjuntos urbanos, cuántas casas y todo este asunto, pero nunca que se castigue, a pesar de que hay quejas, los mismos diputados lo han señalado,
que han recibido quejas de lo mal que están construidas las casas, entre otras cuestiones, así que bueno, no se entiende por qué el gobierno permite tanto, ¿no? Y menos se entiende que estén en quiebra las vivienderas cuando vendieron casas con sobreprecio, cuando están cobrando intereses y ellos compraron los créditos, los obtuvieron muy baratos, pero también está la cuestión de que no hicieron todo lo que se comprometieron, ahorraron mucho allí, ¿no? Entonces, eso había que verlo. Sí, habrá que ver qué es lo que sucede, vamos a ver, porque ellos también tienen varios procesos, juicios que están llevando a cabo, y pues estaremos checando cómo van, ¿no? Así es. Vamos a un corte y regresamos.